Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estoy con otro vídeo diferente fuera de la saga Fast and Furious, ¿eh? Los vídeos de Fast and Furious los dejo para el fin de semana. En fin, Point Break, aquí en España con el asquerosillo título de Le llaman Body. Que es curioso porque eso lo sacaron, me imagino yo que se pusieron a ver la película y hay un momento que Tyler, la chica protagonista, interés amoroso del personaje de Utah, dice, ¿quién es este? Le dice, Body, le llaman Body. Y alguien dijo, le llaman Body, vamos a ponérselo de título. Porque claro, si te lo decimos el título de Point Break, que es punto de ruptura, la gente dirá, ¿punto de ruptura qué es? Y es claro, es terminología de los surfistas, que es exactamente el punto donde rompe la ola. Pero bueno, hicieron lo que les dieron la gana, aquí se llamó, le llaman Body y ya está. Porque claro, si hubieran puesto la banda de los expresidentes o los expresidentes atracadores, pues no sé yo si hubiera quedado muy bien. En fin, año 1991. Ya llovió mucho, prácticamente tanto como en la escena final de la película. 32 años ya hace, 32 años. O sea que tela. Patrick Swayze estaba en su mejor momento. Había hecho Dirty Dancing. Venía de hacer Ghost. La ciudad de la alegría, o sea, estaba en un momento álgido, ya era súper conocido, físicamente también estaba muy bien porque era practicante de artes marciales, de paracaidismo y un montón de cosas más. Keanu Reeves estaba empezando a despuntar por aquella época con esta película, con Speed, que os dejo por aquí el enlace, que tenéis vídeo en el canal, empezó ya a hacerse un héroe de acción y como os comenté en el vídeo de Speed, que sí llegaría a Matrix y que os voy a contar ahora de la saga de películas John Wick, que ya sabéis que me tiene loco y tenéis 4 vídeos en el canal. Y bueno, la premisa de la película es bastante sencilla. Una banda de atracadores que utilizan máscaras de expresidentes de los Estados Unidos son perseguidos por el FBI y un novato de nombre Johnny Utah, al que encarna Keanu Reeves, es enviado a la sede de Los Ángeles, en Estados Unidos, del FBI, para que ayude a otro agente veterano, Papas, interpretado por Gary Busey, para que intenten detener pues, a esta banda de atracadores que llevan ya más de 30 atracos durante unos cuantos años. Y bueno, ahí empezará la acción de la película, conectarán con el personaje de Body, el surf y todos estos temas. Pues nos vamos a meter ya en materia con el proyecto de la película y todas esas cositas. Bueno, esto empezó cuando Rick King, el creador de la historia y coproductor de la propia película de Point Break, se le ocurrió la idea allá por el verano de 1986, un día que estaba en la playa, empezó a ver a los surferos y todo el tema y pensó, ostras, ¿cómo sería si un agente del FBI se tuviera que infiltrar en una banda de surfistas que se dedican a atracar bancos, a hacer robos o cositas así? Conocía a un camarero que quería ser guionista, Peter Iliff, y le trasladó la idea y entonces entre los dos desarrollaron lo que vendría siendo la trama de los atracadores de bancos. Además, King había leído un artículo en un periódico en el que se consideraba a Los Ángeles como la capital de Estados Unidos de los atracos, donde más atracos se producían en Estados Unidos. Con todas estas premisas se le pagaron $6.000 a Peter, el guionista, que ya comentaba que por aquella época era camarero y no iba sobrado de pasta, y el tío alucinó. Escribió 3 borradores de la historia y este último fue el que se le ofreció a Columbia Pictures, que fue la primera interesada en desarrollar el proyecto. En un principio el que iba a dirigirla iba a ser Ridley Scott, que hubiera sido una película bastante diferente, pero también llena de acción y seguramente muy chula. Y como protagonistas, en el personaje de Johnny Utah se barajaron a Charlie Sheen y a Johnny Depp. Estaban ahí. Se construyeron los sets, decorados y tal para rodar la peli durante 5 meses, pero de golpe y porrazo se paró el proyecto, Ridley Scott se fue, ni Charlie Sheen, ni Johnny Depp, ni nadie. Y cogieron el guión y lo metieron en un cajón durante 4 años. Llega el año 1990 y aparecen por allí Catherine Bigelow y James Cameron,
que de hecho es productor de la película y que por aquella época eran pareja. Y se interesan por la historia de este guión, que muchas veces se hace esto, que se guardan algunos guiones en cajones, lo que se llama la lista negra de Hollywood, y de vez en cuando se desempolva alguno, se hace la película y después resulta que se convierte en un éxito. Pues eso fue lo que pasó con esta película. A Kathryn Bigelow le encantó la historia porque, según ella, reflejaba dos mundos totalmente opuestos. El tema del surf, evidentemente con el tema de los atracos y todo el rollo, y después el sistema de investigación y penal de los Estados Unidos, representado en la película por el FBI. Además, Bigelow aportó su visión desde un punto de vista como mujer y directora de un mundo, en principio de hombres, y con un elenco en un 95% también actores, porque allí de actrices, ¿quién sale? Lori Petty y poco más. Bueno, la película básicamente se rodó en la ciudad de Los Ángeles, Hawái, Malibú y en algunas localizaciones, sobre todo de playa, de olas y de surfistas. Como ya os expliqué en el primer vídeo que hice de la saga de Fast and Furious, había coincidencias en una localización concretamente que sale en Fast and Furious y que salía en esta película de Point Break que os hice referencia en aquel vídeo. Tenéis ahora mismo 6 vídeos de la saga Fast and Furious por si queréis ver curiosidades y cositas. Y esta localización que coincide en las dos películas no es otra que el Neptune's Net, este restaurante de carretera donde coinciden surferos, ciclistas y gente que le gusta el deporte, que está exactamente en Pacific Coast Highway, perteneciente a la costa de Malibú. Cuando empiezan todas las pesquisas para ver si localizan a ver quién puede ser los atracadores, por un tema de investigación de ADN y cosas así, se dan cuenta de que han encontrado pelo con unas sustancias que se puede encontrar en una de las playas y empiezan a cortarle el pelo pues a gente diferente en las playas. Pues en el momento en el que Papas, el compañero de Utah, le corta un mechón de pelo a dos colgados que están allí en la playa, esta playa era Dort Weiler, que está situada justo al lado de la central eléctrica de Skaterwood. Después, la escena aquella que vemos el partido de fútbol americano por la noche y todo el rollo que allí invitan a Utah, tiene un encontronazo ahí con Body y Body lo defiende porque dice que es un jugador retirado que se había lesionado la rodilla y tal. Esto se rodó justo en la playa que está delante del restaurante Neptune's Net, allí también en Malibú. Todas las escenas estas espectaculares que vemos de surf, las olas y tal, todo esto se rodó en diferentes zonas de Hawái como Pipeline Beach, Sunset Beach y Waimea Bay, que todo esto está en la costa norte de Oahu. El banco de préstamos y ahorros donde hacen uno de los atracos, la banda de los expresidentes, esto está en la zona de Main Street en Culver Boulevard, en la zona de Culver City. La antigua gasolinera donde Utah tiene el encontronazo con el miembro de la banda de los expresidentes que va vestido de Ronald Reagan, esto se rodó exactamente en North Catalina Avenue en Redondo Beach. Después se convirtió en una tienda de bicicletas. Después toda la persecución que tienen, que van metiéndose por casas, saltan, llegan al canal de un río y tal, todo esto se rodó por Bayona Creek y la zona del canal del río también de la Culver City. La escena en la que todo el grupo hace el salto de paracaídas, todo esto se hizo sobre la zona de arena rojiza de Utah. Y lo que vemos es la zona del lago Powell, que es un embalse artificial que está hecho en el río Colorado. Después, el último atraco que vemos en el Security Independence Bank, todo esto se realizó exactamente en el Wells Fargo Bank, en la zona de Chelsea Avenue en Santa Mónica. La persecución que habrá posterior en la que Johnny y Papas persiguen a Body hasta el aeropuerto, esto se rodó en el aeropuerto también de Santa Mónica. La ciudad lluviosa donde un año después, cuando acaba la película, llega Utah y se encuentra a Body, esto se rodó en la ciudad de Wheeler, que está exactamente en Astoria, Oregón. Y las olas donde va a surfear Body, que son aquellas gigantescas y tal, todo esto se rodó en Oahu, en la playa de Waimea. Una curiosidad en la escena inicial de la película, cuando llega Johnny Utah a las dependencias del FBI, que va hablando por los pasillos con su jefe, pues esta escena tardaron un día entero y más de 50 tomas en rodarla.
Y era porque la hacían con Steadicam, con lo que venía siendo una cámara al hombro, y lo que pasaba era que tenían algunos problemas durante el rodaje. Lo mismo se tropezaban con un foco de iluminación que con alguna persona. Y tenía que estar todo súper bien sincronizado para que se rodara pues de una vez. Y ya os digo, 40 o 50 tomas que hicieron hasta que quedó bien la escena. Después, una de las escenas míticas de la película, que es la del salto en paracaídas, la parte esa se rodó con los especialistas de la película, con los dobles de riesgo y tal. Una de las partes se rodó con el propio Patrick Swayze, que luego ya lo comentaré, pero básicamente para que se pudieran escuchar bien los diálogos, porque al tirarse el paracaídas podían llegar a coger una velocidad de muchísimos kilómetros y no se les escuchaba por el viento, idearon un aparato que tenía como unos brazos como si fueran de un pulpo metálico y se ponían ahí encima los actores. La cámara estaba por encima o bien por debajo para que se les viera como si estuvieran volando, y un ventilador gigantesco central que era lo que hacía la sensación de aire y de descenso. Y todo esto se rodó así, más que nada pues para que los actores pudieran interactuar entre ellos, no corrieran ningún riesgo y aparte se pudieran entender los diálogos que van diciendo. Bueno, en primer lugar tenemos a Keanu Reeves como Johnny Utah, un novato, un recién salido de la academia del FBI que llega a la ciudad de Los Ángeles, se quiere comer el mundo y ponerse unos galones deteniendo a esta banda de atracadores que lleva ya más de 3 años atracando diferentes bancos conocidos como los expresidentes, porque llevan máscaras de expresidentes de los Estados Unidos. El personaje de Utah desde un principio siempre se desarrolló como alguien que haría todo lo posible para cumplir su misión, si hacía falta saltarse las reglas, la ley y todo lo que hiciera. Curiosamente, los productores y el estudio no querían a Keanu Reeves porque ya os digo que era un desconocido, pero Kathryn Bigelow estuvo allí R, hasta que finalmente lo ficharon después de hacerle unas cuantas pruebas y además dijo que tenía planta y que creía que lo podía convertir en un héroe de acción, y la verdad es que no se ha equivocado. 30 años después se barajaron actores tan dispares como Matthew Broderick, que sinceramente no lo veo como Utah para nada, Val Kilmer, este me lo imagino más, incluso como surfero, yo me lo imagino también como Body, y después, como se mencionó antes, Charlie Sheen o Johnny Depp, que son dos que también pues me hubieran casado como Johnny Utah. Después tenemos a Patrick Swayze como Body, un surfero que tiene el surf como filosofía de vida y también está por ahí relacionado con el tema de los expresidentes. En un principio es curioso porque a Patrick Swayze lo cogieron para que hiciera el papel de Johnny Utah, pero una vez que se leyó el guión dijo que no, que lo que le interesaba era el papel de Body porque era mucho más interesante y además mucho más acorde por el tema de los deportes que practicaba y tal con el propio Patrick Swayze. Curiosamente, Keanu Reeves y Patrick Swayze ya se conocían porque hicieron, cuando debutaba Keanu Reeves en Canadá, una película sobre el tema de hockey que se tituló Juneblood. Después tenemos a la actriz Lori Petty como Tyler, la chica surfera del grupo, y además interés amoroso del personaje de Johnny Utah. Y fue muy curioso lo que pasó con el casting de esta actriz, porque el estudio buscaba a chicas veinteañeras, rubias, con un cuerpo, si pudiera ser, de modelo, lo que venía siendo la típica chica californiana por aquella época. Y Lori Petty se presentó allí en el casting y era todo lo contrario, más pequeñita, cuerpo atlético, pelo corto, morena, pero hizo también la prueba que dijeron, pues vamos a hacerte una prueba leyendo el guión con Keanu Reeves, a ver qué tal. Cuando leyeron los dos el guión con su papel de Tyler y su papel de Johnny Utah, vieron que había mucha química y entonces la ficharon. O sea que es lo contrario a las típicas chicas californianas que además podemos ver en la película en bikini, que son todas rubias y son todas exactamente iguales. Después tenemos al conocidísimo Gary Busey como Angelo Papas, el veterano, el que le ponen de compañero como si fuera una buddy movie al principiante Johnny Utah, y básicamente es el contrapunto a Johnny Utah. Johnny Utah siempre está callado, observando, cavilando, y Papas siempre está hablando, metiéndose en broncas, es un bulla, o sea, son, vamos, la noche y el día. Curiosamente, Gary Busey volvía después de un grave accidente de moto
que casi le cuesta la vida, que le tuvieron que hacer algunas operaciones, incluso neurológicas, porque quedó bastante tocado de la cabeza, después ya todo el tema del alcoholismo y la droga y todo eso, eso ya es otro tema para contar otro día. Volví al tema de la actuación porque se está empezando ya a recuperar y fue el primer papel que hizo. Después tenemos al actor John McNichol como Ben Hart, superior y jefe broncas de Utah, que nada más que hace que echarle broncas y todo el rollo, a él y a Papas, al dúo dinámico. Que este actor es conocido por haber aparecido en películas como Platoon, Seven, La Roca o la serie Scrubs. Y curiosamente también es la voz de algunos personajes de videojuegos y de series de animación, como en la serie de la Warner de la Liga de la Justicia Ilimitada, que le pone voz al personaje de Atom. Después tenemos a James LeGros como Roach, uno de los 4 miembros de la banda de los expresidentes, que curiosamente ha aparecido también en películas como Zodiac o Enemigo Público y en series tan conocidas como Ley y Orden, Ally McBeal, Urgencias o Roseanne. Después otros 2 miembros de la banda de los expresidentes tenemos a John Philbin como Nathaniel y Boyce Christopher como Gromit, que curiosamente estos 2 tipos eran los únicos surferos reales del elenco. Estos estaban acostumbrados a hacer surf y, vamos, se sabían todas, incluso ayudaron un poco a los actores a la hora de prepararse para el tema del papel. Después tenemos como el líder del grupo rival al de Body, que lo vemos brevemente en un par de escenas de la película, al actor Vincent Klein como War Child, que curiosamente os sonará su cara porque allá por los años 80 el director Albert Pyun lo descubrió y le dio el papel de villano en la película Cyborg junto a Jean-Claude Van Damme. Después tenemos al actor Chris Pedersen como Bunker, otro de los del grupo de War Child, que es el que tiene el encontronazo cuando está surfeando con Utah y después va con su grupo para darle una buena paliza y aparece por allí Body y se lía parda. Pues este es un músico, actor y corredor de la NASCAR. Y después tenemos a Anthony Kiedis como Tom, otro de los del grupo de War Child, que supongo que os sonará, y si no, ya os lo digo yo, porque es el líder del grupo Red Hot Chili Peppers. Resulta que a Patrick Swayze le encantaba hacer paracaidismo, el salto de paracaídas y todo el rollo, y cuando llegaba el fin de semana, que tenían fiesta en el rodaje, cogía unos cuantos miembros del elenco y se iba a hacer paracaidismo. Claro, llegaba el lunes, todo eso lo grababan en vídeo y se lo mostraba al productor. Y claro, el productor le echaba unas broncas que no vea a Patrick Swayze, porque eso no lo cubría el seguro estaba súper nervioso durante el rodaje de la película, porque decían que si tenía un accidente, que cómo iban a acabar la película, que iba a ser una indemnización millonaria y que iba a ser un desastre. Entonces, Patrick Swayze le dijo al productor de la película: quiero saltar al final de la película y que se me vea que soy yo realmente que salta del avión y me grabáis y todo el rollo, y entonces dejo de saltar los fines de semana. Y llegaron a ese acuerdo. Y como podéis comprobar en la película, en la escena del salto final, que además, si la veis en versión original, habla en castellano y dice adiós amigos, no sé qué, es realmente Patrick Swayze el que salta y el que se va para abajo mientras que lo está siguiendo la cámara. Además, Patrick Swayze era un actor muy físico, que le gustaba hacer sus propias escenas de riesgo siempre y cuando podía, las escenas de pelea, las escenas del partido en la playa, las escenas también de persecuciones, conducir los coches, todo lo que podía. Y de hecho se lesionó bastante en la película. 2 de las lesiones que se hizo fue un golpe que se pegó en el esternón, de tanto estar subido a la tabla y pegarle las olas, se le quedó como un hueso en plan prominente, llegando a un punto que le tenían que hacer los trajes de neopreno especiales y las tablas de surf se las tenían que lijar por la parte donde iba apoyado el pecho cuando se ponía boca abajo para ir nadando con la tabla para que no les molestara el hueso. Una cosa para flipar, pero no lo perdáis. En la escena del partido por la noche en la playa se lesionó una rodilla y claro, se le inflamó y se le llenaba de líquido. Pues para poder seguir rodando el día siguiente, cada noche iba un médico para drenarle el líquido acumulado que se le puso a la rodilla como una bota y el tío el día siguiente poder seguir rodando como si nada. O sea, un loco alucinante. Otra curiosidad es el personaje de Utah, que tiene algunas similitudes con la vida real de Keanu Reeves. Resulta que Utah deja el fútbol americano porque se lesiona y se mete a agente del FBI.
Y Keanu Reeves dejó de jugar al hockey porque tuvo una lesión también de rodilla y fue cuando se metió a trabajar como actor. Hay un momento que el personaje de Tyler le explica a Johnny Utah que Bodhi es el Bodhisattva o algo así. Y resulta que esto es una especie de palabra perteneciente al budismo. Curiosamente significaría que es un ser iluminado y que renuncia a pasar al nirvana para ayudar y por compasión hacia otras personas, que es más o menos lo que hace Bodhi con su grupo de amigos surferos. Para preparar su papel, Keanu Reeves estuvo un tiempo como observador de los agentes del FBI de la ciudad de Los Ángeles, cómo entrenaban, cómo se preparaban y tal. Y también estuvo preparándose para las escenas del fútbol americano, del partido en la playa, con los quarterbacks de la UCLA. Es curioso porque la película tuvo dos títulos diferentes hasta el definitivo, que fue esta de Point Break. En un principio, cuando ficharon a Keanu Reeves, la película se iba a llamar Johnny Utah, porque el personaje principal pues iba a ser él. Cuando ficharon a Patrick Swayze, se iba a llamar Riders of the Storm, básicamente como la canción de The Doors. Pero después se dieron cuenta que la letra de la canción de The Doors no tenía nada que ver con el personaje de Bodhi. El personaje de Johnny Utah también era como un poco seco, Johnny Utah como título, y finalmente pues se quedó con el Point Break, punto de ruptura, que como os he comentado antes es exactamente el punto donde rompe la ola y una terminología pues más adecuada para una película que va sobre surf. El reparto se tiró aproximadamente unos 2 meses entrenando con un verdadero surfista que no es otro que Dennis Jarvis en la isla de Kauai. Hay una curiosidad porque en la escena de persecución que tiene Utah al presidente Ronald Reagan no es Patrick Swayze el que va disfrazado de Ronald Reagan, porque se tuvo que ausentar para promocionar la película Ghost y entonces fue su doble el que hizo de él. Lo que pasa es que como lleva la máscara, pues no sabe si es él o no. Otra curiosidad es al final de la película vemos que ha pasado un año, te pone un año después. Y entonces vemos que aparece Johnny Utah con el pelo largo y vemos al personaje de Bodhi con el pelo corto y además que se ha afeitado. Y entonces se utilizó esto de un año después porque curiosamente el pelo largo lo llevaba Keanu Reeves porque estaba rodando Las locas aventuras de Bill y Ted y después Patrick Swayze venía de acabar de rodar La ciudad de la alegría en la India. Bueno, escenas eliminadas o escenas recortadas, o si se añaden estos trocitos podrían ser escenas ampliadas. En total hay 8 escenas en la película, pero 5 minutillos, o sea que tampoco no es nada que cambie el sentido de la película o narrativo o algo, porque son tonterías que se han ido cortando. En la primera escena podemos ver a Papas cuando se presenta Utah a su personaje en la piscina que está con el entrenador del FBI, pues que lo insulta y tal antes de coger y tirarse a la piscina, que es lo que vemos en la peli. Pues eso es lo que se ha cortado, una discusión que tiene con el entrenador del FBI. La segunda escena eliminada, vemos que el personaje de Utah cuando llega a la playa ve que Tyler, que es una chica, está surfeando y entonces se piensa que como es una chica pues él lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. En la tercera escena vemos a Tyler echándole la bronca a Utah después de haberlo rescatado, que casi se ahoga por haberse metido a lo loco a hacer surf en un momento allí en la playa. O sea, un trocito más que continúa la escena que vemos en la peli. La cuarta escena es otra escena de bronca cuando llega Johnny a la oficina del FBI, su jefe, el Broncas, otra bronca más que le echa, un trocito también. La siguiente, la quinta escena, es un trocito que han cortado de la conversación que tienen Johnny y Tyler encima de las tablas de surf después de haber surfeado por la noche. La sexta y séptima escena eliminada son 2 trocitos de cuando Tyler descubre que Utah es un infiltrado del FBI y le dispara a la almohada en la cama justo cuando está durmiendo. Pues son básicamente 2 trocitos iguales. Y le dice que si le ha mentido, que si todo lo que ha tenido con ella pues si ha sido mentira o tal. Son las 2 van correlativas. Y la octava y última escena eliminada es una conversación que tienen en el coche cuando van a ir a la playa Bodhi, Tyler y Utah, y Bodhi le dice que donde han atracado los expresidentes, que curiosamente había estado el día antes para sacar sus ahorros y que menos mal que él no estaba cuando llegaron a atracar y tal, haciéndose un poquito el loco, y después ya veremos realmente qué es lo que pasa.
Y ya sabéis, si os gusta la película, si no os gusta... Yo creo que la película ha envejecido bastante bien después de 32 años. Sí, 32, como os he comentado antes. La verdad que la película, la trama está bien, las escenas de acción, los atracos y todo. La verdad que es una película muy entretenida y dura prácticamente 2 horas. 1 hora 56, una cosa así. Y tanto Patrick Swayze como Keanu Reeves están que se salen. Que se salen. Bueno, ¿y qué voy a decir de Gary Busey? Gary Busey es que es un personaje. En fin, comentarios, dar like, suscribiros, compartir. Super gracias si queréis donar algo al canal, lo tenéis ahí abajo. Desde 50 céntimos hasta 1.000.000 de euros. Lo que queráis, si queréis. Y nos vemos en un próximo vídeo, que ya sabéis que a continuación os dejaré un pequeño avance. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, que es gratis. ¡Hasta luego!